Buenos días, jóvenes. Por favor, encender las cámaras. Último día de la semana, jóvenes. Y prácticamente esta es la penúltima semana de clase ya. La próxima semana, claro que vamos a tener clase también, pero ya comenzaremos a reforzar los temas y comenzaremos a ver también los temarios para lo que es el examen. Entonces, pues ya se va acercando el fin del año lectivo, jóvenes. Yo les animo a que den lo mejor de ustedes en esta última etapa, en esta recta final. Hay que dar lo mejor de cada uno, tratar de hacer lo mejor posible, presentar las tareas, estar al día en todo, para que nadie se quede a supletorio. Es feo quedarse a supletorio, porque es un sufrimiento, una incertidumbre, el estrés, los papás se sienten decepcionados porque dicen, pero si yo a mi hijo le doy todo para que estudie, no le falta nada, y así que sea no estudia y se ha quedado en supletorio. Los papás se sienten tristes, se sienten mal cuando el estudiante se queda a supletorio. Entonces, jóvenes, ánimo en estas últimas semanas. Hay que ir con todo y dar lo mejor en el estudio. Bueno, jóvenes, atención a la lista, por favor. Javier Álvarez. Presente. Listo. María Arellano. Presente. Milcam. Presente. Edward. Presente. Eric. Presente. Gary. Presente. Listo. Katia. Presente. Derix. Presente. José. José Chillogalli. Presente. Listo. Presente. Valeria. Presente. Ani. Presente. Saúl. Presente. Alison. Presente. Listo. Justin. Justin. Presente. Ok. Anabela. Anabela. Faltado, ¿no? Seguimos con Rachel Ortega. La señorita Ortega. Bueno, parece que ha faltado. Seguimos con Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Zuleika. Faltado Zuleika. Seguimos. Manuel Pilay. Presente. Ok. Sebastián Pinto. Sebastián Pinto. Ok, ha faltado, ¿no? Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. Valeria, sí te veo en la cámara, pero no se te escucha. Sí te vi, pero no se te escucha, Valeria Rodríguez. A ver, seguimos con Julio Rodríguez. Presente. Listo. Dylan Salas. Presente. Ok. Derlis Vega. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Ok. Manuel Pilay, mensaje recibido. Listo. Clovis Cornejo. Clovis, creo que sí tiene usted asistencia. Sí. A ver, los que tienen falta son Anabel Ojedis, Rachel Ortega, Zuleika Paredes, Sebastián Pinto. Dígame si alguien de los que nombré están aquí. Buenos días, joven Derlis. Buenos días. De los 4 que nombré, ¿nadie está aquí? ¿Nadie ingresó? Ya, entonces quedaría con falta Pinto, Paredes, Ortega y Ojedis. Estamos bien, ¿no? Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un capítulo más de la apasionante historia
de la Iglesia Católica. Ya hemos visto varios siglos de historia, jóvenes. Hemos visto varios siglos, hemos visto la época antigua de la Iglesia, hemos visto la edad medieval también de la Iglesia. Vimos qué es lo que pasó con el concilio de Constantinopla, el niceno constantinopolitano. Luego vimos las divisiones de la Iglesia. Me parece que hasta ahí llegamos, ¿cierto? O no, ya vimos también la parte de los monasterios, cuando yo les explicaba de que los monjes eran los que copiaban los libros a mano y que gracias a profesor. ellos se preservó la cultura y la ciencia. Claro, eso ya vimos. ¿Ya vimos también lo del Islam o no? Lo de Mahoma, lo del Islam. Sí les mostré la piedra negra de Cava donde los islámicos... No. ¿No les mostré eso? No, ya, entonces vamos a partir de ahí, ¿ok? Bueno, jóvenes, y aquí tenemos un capítulo más de la historia de la Iglesia, que se llama el Islam. Jóvenes, si hay una religión que sea la mayor enemiga de la religión católica, es la religión del Islam. Pero ojo, no podemos generalizar tampoco. No vamos a decir, ya, profe, entonces todos los islámicos, todos los musulmanes son malos. No, no es cierto, no es cierto. Hay gente muy buena también. Sin embargo, esta religión tiene unos grupos que son muy extremistas, muy radicales. Y estos grupos odian a muerte a la Iglesia Católica, no solo a la Iglesia Católica, sino a los gobiernos de Occidente, son enemigos de Estados Unidos. Ellos son los que derribaron las Torres Gemelas en el 2001. Jóvenes, ¿sí han visto ese atentado a las Torres Gemelas o no? ¿Nunca han visto o sí? Sí. Ya. Pero no me he escuchado. Sí, Sí, profe. Creo que es el 11 de septiembre, 14. ¿Cómo? Por septiembre o noviembre. Eso, ajá, exacto. Aquí lo vamos a recordar un poquito, ¿ya? A ver, les voy a mostrar. Eso se llama el atentado a las Torres Gemelas. Eso, las Torres Gemelas, jóvenes, fueron los edificios más importantes de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Eran el símbolo de la riqueza, del poder de Estados Unidos en el mundo. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que unas personas fanáticas, terroristas, radicales de esta religión, en ataque, en venganza contra Estados Unidos, porque hay que decir la verdad, no es que Estados Unidos sea un angelito, un santo, no. Estados Unidos también ha encabezado tremendas invasiones militares, ha ido con sus aviones, ha disparado bombas, ha matado miles de personas de esa religión. Por eso es que los de esa religión también se vengan de Estados Unidos de esa manera. Entonces, bueno, eso es lo que les quiero mostrar. Y recordar, porque yo sé que ustedes ya lo han visto, joven. Junio pasado, con reveladas imágenes A ver si aquí nos donde se pudo da... captar la destrucción que dejaron esos ataques. No, creo que esto resume nada más. Veamos si aquí nos dice un poco. Bueno, aquí está el avión que fue secuestrado. Resulta que un avión fue secuestrado, jóvenes. Un vuelo de la United Airlines fue secuestrado por estos terroristas. Se ve que estos terroristas eran pilotos también porque secuestraron el avión y lo condujeron al avión para estrellarlo en el World Trade Center de Nueva York. El World Trade Center era el nombre del edificio de las Torres Gemelas, las famosas Torres Gemelas. Y aquí vemos, bueno, en esta simulación, esta especie de maqueta, cómo primero se estrella o lo estrellan al avión contra una de las torres y más tarde, jóvenes, a 859 kilómetros por hora, imagínense esa velocidad del avión, llega un segundo avión que se estrella contra el segundo edificio del World Trade Center. En consecuencia, después de algunos minutos de que comienza a incendiarse esa parte del edificio, resulta que finalmente se terminó derrumbando todo el edificio. El uno y el otro, increíble, ¿no?
Entonces, este fue un golpe mortal en el orgullo de Estados Unidos. Estas son imágenes reales, miren. Así se vieron las explosiones. Qué terrible, tremendo. Esto dio la vuelta al mundo, pero en un segundo. 11 de septiembre del año 2001. Yo me acuerdo claramente, jóvenes, en ese tiempo yo trabajaba en... bueno, yo era jovencito todavía, entonces yo estaba en vacaciones del colegio y yo en las vacaciones del colegio me iba a trabajar. Y en ese año me dieron trabajo en un hotel. Entonces me acuerdo que yo estaba trabajando en ese hotel y sucedió esta noticia. Los clientes salieron de las habitaciones, se reunieron en recepción porque había un televisor enorme ahí y todo el mundo ahí espantado, asustado por lo que había sucedido en Nueva York. Ahí se cae el segundo edificio, mire. Se derrumba como un castillo de naipes. Bueno, ¿quiénes fueron los causantes de este atentado? Fueron grupos de terroristas que pertenecían a esta religión islámica, a la religión del Islam. Ajá. Entonces, por eso les decía, jóvenes, esta religión tiene grupos de personas muy, muy fanáticas y muy peligrosas. Y ese tipo de personas, jóvenes, ese tipo de personas hasta el día de hoy continúan realizando atentados en contra de los católicos. Hay lugares en el mundo, en África, en Medio Oriente, en algunas partes de Asia, donde los católicos van a la iglesia, van a la misa el domingo, están tranquilos escuchando la misa, y llegan un grupo de estos terroristas, les ponen una bomba dentro de la iglesia, hacen explosionar la iglesia y mueren muchísimos católicos. Hasta el día de hoy existen esos atentados, jóvenes, contra los católicos. Y bueno, la religión del Islam, primero voy a darles unos datos y luego les muestro una de las peregrinaciones que ellos hacen, una de las más espectaculares y grandes que ellos tienen cada año, que es la peregrinación a la Meca, así se llama el lugar. Bueno, jóvenes, ¿quién es el fundador de esta religión? Es el señor que se llama Mahoma. Para ellos, Mahoma es un gran profeta, es un hombre de Dios, un hombre santo. Y en el 610, Mahoma tuvo una revelación religiosa en la Meca. ¿Qué es la Meca? La Meca es un lugar, jóvenes, que hasta el día de hoy existe, y a ese lugar cada año llegan millones de peregrinos para dar culto a un lugar sagrado que supuestamente ese sería el lugar donde Mahoma tuvo una revelación espiritual para fundar esta religión. Ya les voy a mostrar ese lugar. Su misión es predicar al único Dios. Para ellos solamente hay un Dios y ese Dios se llama Alá. Pero les cuento algo. Resulta que coincide que el Dios que para ellos se llama Alá es el mismo que para los católicos se llama Yahvé y para los cristianos evangélicos se llama Jehová. Es exactamente el mismo Dios. Porque las religiones monoteístas, las grandes religiones monoteístas del mundo son tres, jóvenes. Monoteísta quiere decir que creen y adoran a un solo Dios. Estas tres religiones son el judaísmo, que lo adora al único Dios, y a ellos lo llaman a Dios Elohim, o lo llaman Yahvé Sebaot también. Bueno, la segunda religión monoteísta es el cristianismo, todos los católicos, todos los cristianos, y la tercera religión monoteísta es el Islam. Y para ellos el nombre de Dios es Alá. Bueno, resulta, jóvenes, que cuando Mahoma murió en el año 632, prácticamente ya toda la península arábiga, esto queda en el continente asiático, ya toda la península arábiga había aceptado el Corán. Usted va a decir, profe, ¿qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado, es decir, así como el libro sagrado de los católicos. ¿Cuál es el libro sagrado de los católicos, jóvenes? La Biblia. Exacto. La Biblia. Así como nosotros tenemos el libro sagrado de la Biblia, los musulmanes tienen otro libro sagrado que se llama el Corán. Les digo algo, los islámicos, esta religión del Islam, a Jesús lo tienen en un gran respeto. Ellos consideran que Jesús fue un gran profeta, un gran hombre sabio, pero no lo consideran Dios. Para ellos Jesús no es Dios.
porque para ellos solo hay un Dios y se llama Alá. Bueno, resulta, jóvenes, que ustedes van a decir, profe, ¿y cómo es que en tan poquito tiempo? Porque aquí dice que cuando Mahoma murió, ya toda la península arábiga, es un territorio inmenso, pero toda la península arábiga ya había aceptado el Corán, este libro sagrado. Esto tiene, jóvenes, una explicación. Resulta, jóvenes, que los islámicos, que también se llaman musulmanes, los que pertenecen a esta religión, eran y hasta el día de hoy, son una religión y un grupo muy violento. Y cuando nació esta religión, los que no aceptaban esta religión y no abandonaban otras religiones para cambiarse a esta religión, ¿saben lo que hacían? Les cortaban la cabeza, literalmente, con una espada los degollaban, los mataban. Entonces esta religión creció muchísimo en base a esa parte del miedo. Si no te dejas tu religión y te haces parte de esta religión islámica, te mato. Esa era la consigna. Entonces muchísima gente por miedo dejó de ser católico, dejó de ser cristiano y se convirtió en islámico o musulmán. Por eso es que muchos de los países que antiguamente en el norte de África eran mayoritariamente católicos, actualmente mayoritariamente son islámicos, tienen otra religión. De hecho, jóvenes, es una de las religiones que mayor cantidad de gente tiene en el mundo. Creo que supera los 1.000 millones de personas que pertenecen a esa religión. Los católicos, entre cristianos evangélicos y católicos, somos más o menos 1.300 millones de personas en el mundo. Bueno, luego, jóvenes, el Islam, a ver, les voy a colocar el mapa para que a ustedes se les haga más fácil comprender. A ver, mapa. Vamos a ver si así nos permite comprender con mayor facilidad. Así puede ser que este mapa nos ayude. A ver, atención, jóvenes. En este mapa, lo que está marcado de color gris, miren el mapa que está ampliado, el más grandecito. Lo que está ampliado en la parte baja está de color gris. Eso es el continente africano, lo que está en la parte baja. Resulta que todos esos países que están de color gris antiguamente fueron mayoritariamente católicos. Eran cristianos católicos, creían en Cristo y todo bien. Pero una vez que nace la religión del Islam, comienza a propagarse por toda esta parte de Medio Oriente y comienza a conquistar con la fuerza de las espadas, y ellos inventan lo que se llama la Guerra Santa. Y comenzaron a conquistar todos estos países por la fuerza, por las armas, por las espadas. Pero observen algo. Miren España. ¿Dónde está España? España es este país de color morado aquí en la península ibérica. Miren cuán cerca está España de África. Miren, está supremamente cerca España del continente africano. Entonces, ¿qué sucedió? Que los de la religión islámica llegaron a esta parte de África cerca de España e inmediatamente se lanzaron para invadir y conquistar España. Y España era ya por muchos siglos, era católica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los islámicos desde España comienzan a invadir Europa. Y suben por España, Portugal, y luego se dirigen a Francia, porque también querían conquistar a Francia. Y su intención era llegar a Italia y conquistar Roma y toda Europa, ¿sí? Pero resulta que en Francia, ahí los católicos, al mando del Papa de aquel entonces, los franceses organizan ejércitos y con esos ejércitos se lanzan a detenerlos a los musulmanes. Estos son los famosos ejércitos de los cruzados. Y ahí es donde comienzan las guerras de las cruzadas. Profe, incluso luego hasta la guerra de Jerusalén. Exacto. El rey Mahoma conquistó Correcto. Profe, y ahora en la actualidad los musulmanes quieren seguir conquistando y todo eso. Así es. Y aún sigue el conflicto con
todo lo que es parte de Europa. Hasta la actualidad, jóvenes, la idea de los musulmanes es conquistar todo el mundo y que todos los seres humanos se hagan de esa religión. Y ellos han anunciado que intentarán todos los medios para que todas las personas se vuelvan de esa religión, incluidas las armas. Y si no pueden por las armas, últimamente dijeron, vamos a conquistar Europa con el vientre de nuestras mujeres. Uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es que dijo? Y resulta, jóvenes, que actualmente existen miles y miles y miles de migrantes africanos musulmanes que van a Europa a buscar trabajo, a buscar refugio, etc. Y una vez que llegan a Europa, tienen muchos hijos, porque en la religión musulmana, mientras más hijos tenga una familia, para ellos es más bendición de Dios, literalmente. Entonces ellos lo toman así, literalmente, y por tanto tienen muchos hijos. En cambio, acá en Occidente, las parejas, las familias, actualmente ya comienzan a cuidarse y dicen, no, solo hay que tener el número de hijos como para poderlos mantener y educar bien. No hay que tener demasiados hijos tampoco, porque si no, no se les avanza a dar todo lo necesario. En cambio, en esta religión no. Mientras más hijos tenga, para ellos mejor. Entonces ellos dijeron que conquistarían Europa con el vientre de sus mujeres. ¿Qué quiere decir? Que multiplicando su raza, multiplicando a las personas que pertenecen a esa religión, mientras más hijos tengan, van a ser más numerosos en Europa. Y si son más numerosos en un país, comenzarán a imponer su ley y sus criterios en ese país. Les cuento, jóvenes, un caso espeluznante que sucedió recién nomás el año pasado. Resulta que en una escuela o colegio, creo que era, de Francia, esto sucedió en el mes de octubre del año pasado nomás. Mire, y para que vean que no me estoy inventando, que no me estoy mintiendo, aquí está la noticia. La BBC News es un portal de noticias de Londres, de Inglaterra. Aquí está la noticia, 17 de octubre. Decapitación en Francia. Lo que se sabe del ataque contra un profesor de una escuela de París. No les voy a leer toda la noticia para no demorarnos mucho, pero el punto es, jóvenes, de que un profesor de 47 años, después de dar una clase, él daba clases de historia, etcétera, etcétera, él mostró a sus alumnos unas imágenes del profeta Mahoma, pero convertidas en caricatura. Recuerden que Mahoma es el fundador de esa religión. Entonces él los mostró a los alumnos. Yo me imagino que fue por historia, por mostrar y por decir, bueno, mire. Pero él a lo mejor no se imaginó el profesor que uno de sus alumnos era de esa religión, uno de sus alumnos era musulmán. Entonces, cuando llegó a la casa, el hijo le contó a los papás que el profesor había mostrado una caricatura del profeta Mahoma. Y ahí es donde los papás se indignan y donde el grupo de islámicos radicales de París se indigna y juran que lo iban a matar y que se iban a vengar de ese profesor por haber publicado o por haber mostrado una caricatura del profeta Mahoma. Pero qué de malo que haya mostrado una caricatura. Ajá, ¿sabe, Emilka? Para Que nosotros... podría haber sido como una burla. Exacto, para nosotros no habría ningún problema porque nosotros vivimos en un estado de libertad donde cada uno puede mostrar dibujos, caricaturas, lo que sea, no hay problema, nadie le dice nada. Pero para esa religión, no. Para esa religión, si alguien muestra una caricatura de Alá o una caricatura de Mahoma, para ellos es considerado una ofensa gravísima, una blasfemia. Entonces, ellos dicen que no pueden dejar la blasfemia en vano, no pueden dejar esas blasfemias, esas faltas de respeto contra su religión, no la pueden dejar en vano. Y que por tanto,
ellos tienen que vengarse y lo hacen. ¿Saben cómo se vengaron del profesor? En media Decapitar. calle, en media calle le cortaron la cabeza. Delante de gente, delante de niños, delante de todo el mundo, lo asesinaron y le arrancaron la cabeza. Eso dio la vuelta al mundo, esa noticia. Para que ustedes se den cuenta, jóvenes, que hasta el día de hoy existen esos extremismos, porque son Y nos metieron exageraciones. preso. Después, sí, me parece que cogieron al causante de del asesinato, de la decapitación, y lo metieron, claro que preso y todo eso. Una cuestión muy grave. Incluso el país, Profe, sí, y los otros alumnos no, que eran, no habían alumnos católicos que no dijeron nada de sus padres y los padres fueron a reclamar porque les estaban enseñando cosas de otras religiones o nomás fueron los musulmanes. no, los católicos no reclamaron nada, fueron los musulmanes. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, dentro de la religión católica o la religión cristiana, claro que también a veces nosotros nos vamos al otro extremo del irrespeto. A ver, ¿quién no ha escuchado contar chistes, por ejemplo, donde se habla de la Biblia, o cachos, donde se habla de la Biblia, de los apóstoles, de Jesús, cosas así? Muchas veces los hemos escuchado, ¿sí o no? O a veces a lo mejor nosotros mismos lo hemos contado. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la religión católica se va perdiendo el respeto hacia eso sagrado. En cambio, nosotros nos vamos al otro extremo. Pero ellos, los musulmanes, están en cambio en el extremo de la violencia y del extremo radical. Entonces, Gary, no fueron los católicos, ellos no dijeron, no reclamaron, no dijeron nada. Pero en cambio, los musulmanes de esa religión, a ellos sí les ofendió tremendamente que hayan mostrado esas caricaturas. Lo que pasa es que después del atentado del 11 de septiembre, los caricaturistas, sobre todo franceses, comenzaron a dibujar a Mahoma como un profeta terrorista, porque dijeron, bueno, si los musulmanes hacen eso, secuestran los aviones o decapitan, le cortan la cabeza a las personas, entonces son unos terroristas. Y comenzaron a sacar caricaturas como esta, miren. Bueno, esto está en francés, están las letras, miren. Comenzaron a sacar caricaturas como estas de acá. Miren, aquí está el Corán y todo esto. Y claro que todo esto es una burla, o de alguna manera se trata de ridiculizar a las personas fanáticas de esa religión. Pero ellos lo toman como un insulto, como una ofensa, y ellos juran vengarse y lo hacen. No es que solamente le ponen juicio, lo denuncian por haber insultado a su religión, no, ellos agarran la espada, el puñal o las ametralladoras y si es posible van y matan para desquitarse y para vengarse de esa persona. Entonces, hay grupos de esta religión que son extremadamente violentos. No le voy a mostrar otras imágenes porque son muy fuertes, pero años atrás, en estos países que son de esta religión, capturaron a católicos, y no a uno ni dos, a muchos católicos, y luego les taparon la cara y frente al mar los decapitaron a todos. Y eso lo publicaron por internet y todo. Fue eso en tiempos del terrorismo del Estado Islámico. Eso no les voy a mostrar y no vale la pena ver eso. Son cosas muy violentas. Entonces, jóvenes, miren, a la religión católica le ha tocado enfrentarse desde el año 600, quiere decir, desde hace 1400 años, a la religión católica le ha tocado también enfrentarse a este tipo de situación. Miren, esta es la peregrinación a la Meca. Recuerden que la Meca es ese lugar sagrado donde Mahoma recibió esas revelaciones espirituales. Miren estos millones de personas jóvenes que asisten a esta peregrinación.
Bueno, creo que es suficiente para darnos cuenta. Es una peregrinación multitudinaria, son millones de personas, porque los musulmanes juran que por lo menos una vez durante su vida, durante su existencia, por lo menos una vez en su vida, ellos van a ir a ese lugar que se llama la Meca, que para ellos es un lugar sagradísimo, donde el profeta Mahoma recibió revelaciones y donde se fundó su religión. Entonces, miren, jóvenes, pues como les decía, los musulmanes trataron de conquistar Europa y en Francia fue el primer lugar donde los franceses se armaron de valor y con el apoyo del Papa y con armas en mano, con espadas en mano, se lanzaron a hacerles frente a los musulmanes y a detener. Ahí es donde comienza la Guerra Santa, así se le llama esa guerra, pero en realidad no hay ninguna guerra santa, jóvenes. Esas guerras son, esas guerras matan, esas guerras generan dolor, muerte, destrucción, pobreza, enfermedad. Ninguna guerra es santa, ninguna guerra es buena. Pero los franceses y los católicos europeos decidieron unirse porque si no, esta religión musulmana los iba a conquistar con la fuerza de las armas y los iba a obligar a cambiarse de religión. Para eso, mientras tanto, los musulmanes ya se habían apoderado de Jerusalén. Y ustedes saben, jóvenes, que los católicos tenemos también lo que se llama los lugares santos o la tierra santa. ¿Cuáles son esos lugares santos o tierra santa para un católico, para un cristiano? A ver, ¿quién sabe? Jerusalén. Exacto, Katia. Jerusalén, Julio, el mensaje recibido, no hay problema. Exacto, Katia. Para los católicos, la ciudad santa es la ciudad de Jerusalén, porque ahí Jesucristo vivió sus últimas horas, ahí fue crucificado, ahí celebró la última cena y ahí fue enterrado y sepultado. Entonces, Jerusalén es una ciudad santa. Entonces, ¿qué pasa? Como los musulmanes invadieron ese lugar y se apoderaron de Jerusalén, el Papa en Europa decidió organizar un ejército para ir a Jerusalén y liberar a la ciudad de los musulmanes. Porque si no la liberaba, esa ciudad iba a quedar en manos de los musulmanes y todos esos lugares sagrados donde vivió Jesús, pues iban a quedar en manos de esa otra religión y los católicos iban a perder esos lugares sagrados. Entonces ahí es donde el Papa organiza un ejército de soldados cruzados. Estos eran los soldados cruzados, jóvenes. Se llamaban cruzados porque miren, en el escudo, en las ropas, en las vestimentas, llevaban dibujada, ¿qué cosa? El símbolo de la Cruz Roja. Oh, profe, una pregunta. También se llamaba, bueno, el que yo conozco también se llama pelea de Cruz Roja. ¿Cómo se llama? El símbolo, claro que sí, se parece al símbolo de la Cruz Roja, ¿no? Pero no, tiene otro sentido. Esto era de armas, esto era ejército, estos eran soldados entrenados para combatir y matar y vencer en la batalla. Miren, así iban en caballos desde Europa, iban en caballos con espadas haciendo la guerra. Y bueno, hay que decir la verdad, como en toda guerra, murieron justos y pecadores, pagaron inocentes y culpables, las batallas eran terribles, murieron miles de personas, o sea, de santo no tiene nada esa guerra. Lo que sí, con esas guerras, el Papa logró recuperar la ciudad sagrada de Jerusalén, etcétera, pero finalmente, hoy en día, jóvenes, eh, les voy a mostrar una foto de Jerusalén. Esta es la ciudad de Jerusalén, jóvenes. Hoy en día, la ciudad de Jerusalén no pertenece a los católicos. La ciudad de Jerusalén pertenece a 3 religiones. En la ciudad de Jerusalén tienen derecho la religión católica porque ahí están muchos lugares sagrados. Está la Basílica del Santo Sepulcro, la Basílica de la Transfiguración, etcétera. Hay muchos lugares sagrados porque ahí esos fueron los lugares donde vivió y actuó Jesús.
Pero, por ejemplo, miren esta edificación con una cúpula dorada, ¿sí? Miren esta cúpula dorada. Esta es una mezquita, es decir, este es un templo que se llama la Cúpula de la Roca y que es un templo de los musulmanes. Aquí van los musulmanes a rezar. Y esta iglesia, digamos así, pero de los musulmanes, no de los católicos, sino de los musulmanes, está construida encima de las ruinas del famosísimo y antiguo templo de Jerusalén que fue construido por el rey Salomón inicialmente. Y miren, de ese templo de Jerusalén, del antiguo templo que construyó Salomón, no queda más que este muro gigante. Miren estos muros enormes. Y a este muro los judíos lo conocen como el muro de los lamentos. Y aquí es donde los judíos van a rezar con los salmos, inclinándose frente al muro. Por tanto, Jerusalén hoy en día pertenece a 3 religiones: católicos, musulmanes y judíos en cuanto a la religión. Fíjense, jóvenes, cuántas cosas estamos aprendiendo, ¿no? Este es el capítulo de la historia que se llama el Islam. Bueno, entonces esas guerras continuaron, jóvenes, esas guerras continuaron. Los franceses detuvieron el avance musulmán. Más tarde se dio la coronación de Carlomagno, que fue un rey, y fue coronado por el Papa León III. Profe, Sí, yo me acuerdo que vi un documental donde un rey tuvo un hijo con otra mujer, en pocas palabras, un hijo, ¿cómo se puede decir? Aparte de la relación que vino a ya, ser el rey hijastro. vino a conquistar, ayudó a Jerusalén, que cuando los musulmanes ya estaban atacando, él entregó el reino de Jerusalén por una paz, porque había muertos, así todo. Y él duró como 5 a 6 días dentro del castillo Ah, de ya. Jerusalén, no me acuerdo el nombre. Bueno, y es interesante ese dato, pero no recuerdo tampoco el nombre de este rey. Y Ya, ya, probablemente sí, porque de estas guerras, para esas guerras muchos reyes se unieron, reyes católicos, ¿no? Entonces estos reyes, cada uno mandaba una cantidad de soldados y armaban un ejército enorme. Cada uno de ellos mandaba armas, mandaba caballos para la guerra, mandaba espadas, mandaba comida, alimentación y se iban a la guerra. Entonces en Europa había muchos reinos. Por ejemplo, solo Italia nomás tenía varios reinos. Hoy en día es que Italia es un solo país que tiene un solo presidente, como quien dice, bueno, que es el primer ministro más bien. Pero antiguamente lo que ahora es el país de Italia estaba dividido en muchos reinos más pequeños y cada reino con su rey. Mire, jóvenes, nos volvemos a conectar, ¿sí? Nos volvemos